buenas tardes, les deseamos aquí desde Control Pensini por Globovisión. Y como siempre les ofrecemos que en este momento traten de relajarse lo más posible, se toman su vasito de agua, un cafecito, un tecito. Vamos a aprovechar esta hora para conversar con ustedes, traerles temas interesantes, información y todo lo que podamos. Y bueno, si hay cualquier información también se lo vamos a pasar a través de los avances. Tenemos nuestra invitada especial de hoy. Y para darle contexto a la entrevista y por qué la invitamos, queríamos decir que en este momento Venezuela necesita luces, tenemos un alto grado de conflicto, de caos, de conflictibilidad, de poca gobernabilidad y necesitamos tender puentes para algún tipo de negociación, quizás de diálogo, para salir de esta coyuntura que está viviendo Venezuela. Una experta, la profesora Evangelina García Prince, socióloga y profesora universitaria, está con nosotros precisamente para que nos dé algún tipo de orientación y también en base histórica y a través de todo lo que conoce de teoría de resolución de conflictos entre gobiernos, entre lo que ha pasado en distintas partes de la historia del mundo, para ver cómo podemos darle una salida y que sea la mejor para los venezolanos. Evangelina, un placer tenerte aquí, una bella dama venezolana. ¿Cómo estás? Bueno, para mí es un honor, como siempre, un gusto estar en tu programa. Igualmente para nosotros tenerte aquí. Vamos a comenzar entonces, por ejemplo, de cómo puede ayudar a resolverse un conflicto de gobernabilidad cuando los organismos que están pidiendo ayuda para Venezuela, como es la Organización de Estados Americanos, están votando 16 países que quieren que Venezuela tenga una resolución pacífica, llaman al orden, y que entonces Venezuela decía, no, ya este organismo no me conviene, me voy para este que sí me conviene, y entonces nos queremos salir de un organismo tan importante como la OEA. ¿Cómo puede ayudar eso en nada? Primero hay que tener muy claro que Venezuela vive una situación de plena ingobernabilidad. No estamos en una crisis cualquiera de ingobernabilidad, sino que estamos en la plena situación de la ingobernabilidad, donde no hay normas de respeto, no hay actores que tengan legitimidad plena para cumplir con sus funciones, no hay manera de establecer una interlocución entre quienes tienen las responsabilidades del Estado. En segundo lugar, para salir de una situación de ingobernabilidad hace falta una transición, y para que esa transición permita retomar la gobernabilidad es necesario que haya algún tipo de negociación entre aquellos actores que son responsables del conflicto terrible que estamos viviendo, tomando en cuenta el hecho de que un conflicto tiene dos tipos de solución. Uno, que haya un vencedor y un vencido, que no lo queremos en Venezuela. Y segundo, que haya una negociación entre los actores del conflicto que permita iniciar mediante algún acuerdo establecido un proceso de transición que nos haga recuperar la gobernabilidad. Y realmente no podemos negar que ya el conflicto en Venezuela trasciende nuestra frontera, está empapado todo el mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela e infortunadamente una parte de los actores todavía no están de acuerdo en la posibilidad de iniciar las negociaciones que deben poner punto final a esto que nos está desangrando en sentido literal y en sentido económico, social, político, y nos ha dividido de una manera terrorífica. Sí, fíjate que el venezolano de oposición está marchando por la restitución del orden constitucional, que la misma fiscal general reconoció que se había roto este hilo constitucional, que se violó la Carta Magna. Y lo que queremos saber entonces es que por qué no se le hace caso, por qué no abren ningún tipo de espacio a esta olla de presión. Con ver las imágenes, cualquier persona en el mundo de lo que sucede en Venezuela es suficiente para que la gente, porque uno vive aquí, pero la gente lo que ve de Venezuela como si estuviéramos en un país como Siria o como un país que está como en guerra civil. ¿Qué opinas Bueno, tú? yo creo que hacen falta ciertos caminos muy luminosos para orientar a los actores que están implicados en el conflicto acerca de cómo tomar la vía para llegar a una resolución, a algún tipo de negociación que nos permita ponerle cese a esta guerra que virtualmente y hasta físicamente estamos viviendo gran parte de los venezolanos. No hay solución para Venezuela si no hay negociación. Y no una negociación que sea el producto de unos acuerdos de compadrazgo, mal avenidos, bien avenidos, por encima o por debajo, entre la propia gente. Yo el escenario que visualizo para salir del conflicto en Venezuela es una negociación seria, incluso bajo la conducción técnica
de algún tipo de, digamos, de personaje determinado por el sistema de las Naciones Unidas. Yo creo que Naciones Unidas puede ser, digamos, un hito fundamental en este momento para recurrir. Pero ¿por qué no la Organización de Estados Americanos, si ha estado tan vigente? Ya podemos descartar ese escenario y pasar a uno de Naciones Unidas. Creo que para evitar, digamos, meter en el escenario, digamos, en quien va a tener la conducción del proceso de negociación, el que haya, digamos, pros o contras de determinados actores, sería bueno y sería hasta sano para la Organización de Estados Americanos, que no tiene por qué cejar en su empeño de seguir exigiendo la gobernabilidad democrática, que fuese Naciones Unidas. Naciones Unidas sería un recurso indispensable. Además tiene una práctica internacional importante. Aquí en Venezuela tenemos una organización, tenemos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que puede ser un hito a tomar en cuenta. Pero un proceso de negociación no es una cuestión de que yo quiero esto y yo quiero aquello, o yo puedo esto y yo puedo aquello. Es un proceso que hay que ir preparando, hay que preparar el escenario, dónde se va a dar, quiénes van a estar. Por ejemplo, pensar que en un proceso de negociación podrían estar los 4 agentes extranjeros que estuvieron durante el fulano diálogo que tuvimos hace meses, bueno, esos están absolutamente descartados. Todo lo que ocurrió en aquel escenario no tiene nada que ver con este nuevo escenario. Sin embargo, la canciller de Venezuela hoy dice que tiene nuevos facilitadores, nuevas personas que van y países que van a entrar en este supuesto diálogo, pero el diálogo es entre 2 personas y ya no ha habido ningún tipo, y fíjate que tú haces una gran distinción en todo lo que has hablado, que tú dices la palabra negociación, no estás hablando la palabra diálogo. La fiscal general llama al diálogo, abriendo toda la posibilidad para que se dé algún tipo de pacto de gobernabilidad. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, el tema del diálogo es el de un mecanismo, simple y llanamente, pero el proceso, lo que importa es el establecimiento de la negociación. Y no es posible que donde va a haber una negociación, solo una de las partes sea la que determine quiénes van a actuar como mediadores, quiénes van a tener las pautas de la resolución del diálogo. Mira, en una negociación, yo he participado, he tenido la suerte de participar en negociaciones muy difíciles en Centroamérica, conflictos entre poderes, etcétera. Es el mediador el que establece cuáles son las pautas de común acuerdo entre las partes que van a estar, porque evidentemente la negociación nos tiene que llevar a una situación de yo gano, tú ganas. De alguna manera ambas partes saben que tienen que ceder de alguna manera. Si no llegamos a una negociación, el conflicto va a permanecer y los costos humanos, los costos económicos, no los quiero ni pensar. Terrible, ya lo estamos sufriendo. Es terrorífico, los costos sociales, la división profunda. Yo que viví, por ejemplo, la reconciliación centroamericana después de la guerra en Centroamérica, estuve ahí metida 5 años viviendo la reconciliación, sé lo difícil que es esa reconciliación entre los centroamericanos. Y nosotros en este momento tenemos que llegar a un tipo de proceso de negociación con gente que sea, digamos, que esté por encima de los odios, de los dimes y diretes, de los amores que hay a lo interno y que sea capaz de establecer esta parte y esta parte, cada una poniendo su agenda, acordando sus testigos. ¿Quién va a ser no el referee de una pelea, sino el que va a establecer el cumplimiento de unas normas? Un proceso de negociación del que está necesitando Venezuela requiere una preparación que tiene carácter político y tiene carácter técnico. Y para que sea negociación no puede ser una sola de las partes la que determine cuáles son las pautas a llegar. Tenemos que ir a una pausa, Evangelina. Al regreso quería hablar contigo sobre, primero, las Naciones Unidas, en qué se diferencia de la Organización de Estados Americanos, pues es un concierto de naciones mucho más amplio, y ellos tienen cascos azules y tienen una cantidad de cosas que creo que a Venezuela le convendría más hacer la negociación a través de la OEA. Vamos también a hacer referencia a lo que dijo Donald Trump hoy, que dijo que era un desastre lo que estaba ocurriendo en Venezuela si se sale de la OEA. También quería hablar contigo que hablas de los actores, porque en este momento no hay negociación, hay amenazas de lado y lado, hay cierres de cualquier tipo de negociación, y la única puerta que vemos es a través de la fiscal y a través de una obligación que están llevándole al defensor del pueblo. Al regreso con ustedes, Evangelina García Prince, ella es experta en negociación y también en toda esta resolución de conflictos. Vamos a ver qué nos dice. Ya regresamos.
Ya no con ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. Estamos con la profesora Evangelina García Prince. Ella es socióloga y profesora universitaria. Y también tenemos algunas noticias porque habló la canciller hoy al mediodía. Dice que el pueblo venezolano, según ella, está celebrando el retiro de Venezuela de la OEA. Por otra parte, el diputado Florido dice que el gobierno no puede sacar a Venezuela de la OEA sin aprobación de la Asamblea Nacional. También el presidente de la Asamblea Nacional dijo ayer que no puede salirse de Venezuela de la OEA sin antes cumplir primero con el pago de la deuda que se tiene con ese organismo. Segundo, que es un requisito que abren hoy, pero tarda 2 años en que se haga. Hay algunos señalamientos que hay incumplimiento con la Constitución si se salen de la OEA y va a afectar en las finanzas del país por algunos acuerdos que dependen de la OEA. Pero vamos a ver qué va a pasar con eso. Y estamos hablando con la profesora, ella hace referencia a que debería utilizarse un organismo por encima ya de la OEA, que es el organismo como las Naciones Unidas. Quiero recordar que Zeid Ra'ad Al Hussein es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y hace poco presentó un informe anual sobre el estado de derechos humanos en Venezuela y Venezuela no salió bien parado de esto. Se mostró perturbado, dice él, por la falta de independencia del Estado de Derecho y las instituciones nacionales de derechos humanos en Venezuela y todavía ni siquiera había pasado el intento de usurpación de poderes por parte del Tribunal Supremo de Justicia sobre el poder legislativo. Ahora, ¿cómo se puede llegar a una negociación o un diálogo para evitar pasar a esa etapa? Y después volvemos a hablar sobre este tema de las Naciones Unidas. ¿Por qué? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se puede meter en las Naciones Unidas aquí? Yo creo que aquí la sociedad civil, cierta parte de la sociedad civil va a tener un rol protagónico en la posibilidad de que se establezcan condiciones para el establecimiento de una negociación. Porque no veo, sinceramente, de parte y parte que haya una decisión para sentarse a negociar. Eso por una parte. Y por la otra, que una negociación de la calidad y del alcance que está exigiendo la situación venezolana requiere una preparación que tiene carácter político y que tiene carácter técnico. Y nada de eso se está viendo. Pareciera que es cuestión... ¿De parte de quién, Evangelina? ¿De parte ni del de gobierno, una parte ni de la oposición? otra. Así que yo, digamos, llamo la atención acerca de la necesidad de que no podemos seguir en el conflicto, porque el conflicto llega a un vencedor y a un vencido. Y si lo veo desde la perspectiva de lo que está ocurriendo y de las posibilidades y fortalezas que tiene la oposición, realmente las fortalezas de la oposición se quiebran con las demostraciones de la fortaleza armada que el gobierno está poniéndonos enfrente y que diariamente va aumentando la estadística de víctimas inocentes contra la brutalidad que estamos contemplando en este momento. Así que es un momento de reflexión para ambos actores, para que se considere la posibilidad de la preparación del proceso de negociación. Ahora bien, en ese proceso de negociación es evidente que hay varias fases. Para que haya negociación, es necesario que ambas partes den algunas señales de buena voluntad de querer negociar. Si no dan señales de querer negociar en términos muy concretos, no de discursos ni de palabras, pues estamos muy mal. Bueno, Luis Vicente León hacía esta semana un análisis muy importante donde veía 2 tipos de resolución del conflicto. El primero va a ser que, bueno, que el gobierno siga reprimiendo y aumente. Y fíjate, se está saliendo hasta del concierto de las naciones, de por lo menos latinoamericanas de la OEA, y como que no le está haciendo caso a nada. Y el otro escenario es que la oposición tiene que tener un arma suficientemente poderosa para negociar. ¿Quién sabe si sea esta oportunidad que tenga en este momento de, primero, que están obligando al defensor del pueblo a pronunciarse? Y para favor de ellos hasta el hijo se pronunció ayer y que está diciendo al papá, mira, por favor, actúa. Pero por otra parte tenemos también la oferta de la fiscal general hacia un diálogo, algo que creo que también se tiene que tomar en cuenta porque es la única ventanita que se está abriendo. ¿Qué opinas tú, Evangelina? Bueno, la ventana de la fiscal es muy importante, pero no es suficientemente poderosa para ponerle freno a los desmanes y a las decisiones absolutamente locas que se están oyendo desde el gobierno. Es decir, si una se pone a escuchar las cosas que dice el presidente de la República en el contexto de su situación de presidente, en actos informales, en su función dentro del gabinete, realmente uno no haya, ¿a qué le vamos a hacer caso? Porque el hombre ha llamado incluso a dar la sangre por la patria, si tenemos que ir a la guerra, si tenemos que defender. Es decir,
Es una situación que no es sencilla. Fíjate tú que en una negociación nosotros no debemos pensar solo, exclusivamente en el fortalecimiento de un determinado poder, en el respeto a la Constitución, en la liberación de los presos, aun cuando es de esa liberación no sea toda, sino, por ejemplo, los grupos paramilitares que están actuando con el apoyo del Estado. Es decir, lo que tenemos por delante no es sencillo. Es una agenda que hay que ir trabajando progresivamente y tomando en cuenta, ojo, se lo digo a la oposición como se lo digo al gobierno, no todo se va a poder dar por cuotas, hay que usar la técnica del salami, comerse el salami ruedita por ruedita, porque es así como en las negociaciones a veces se pueden lograr las grandes cosas. Ahora, hay necesariamente que para entrar en la negociación que manifestar la voluntad de negociar, y esa manifestación de voluntad de negociar tiene que plasmarse en decisiones concretas de lado y lado, en la determinación de que se va a ir a la negociación, en la gestión ante el organismo internacional de que se trate de la búsqueda de una mediación, en la creación de la estructura mínima de carácter técnico que se necesita y, por supuesto, los asuntos de carácter político que tienen que ver con la construcción de la agenda, los tiempos que se le van a dar a tal agenda para la resolución y para la ejecución, así como quiénes van a intervenir, es otra cosa. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en el gobierno, ¿quién va a sentarse en la mesa de negociación por el gobierno? Porque yo veo algunos que si los sientan en la mesa de negociación, algunos o algunas, que si la sientan en la mesa de negociación, el incendio es seguro. Pero igualmente veo que si se sienta en la mesa de negociación por la oposición a ciertos y determinados personajes, también podemos estar en peligro de no tener una coherencia. Los equipos de negociación en materia política son dinámicos, son temáticos, son variantes, se establecen sobre la base de plazos. Las agendas no son agendas, digamos, que son bloques de asuntos, sino que son agendas que son desmembradas y que se dividen en una agenda, los temas se dividen en los de resolución inmediata, a mediano plazo y a largo plazo. Sí, Angelina, tú hablas de comerse el salami ruedita por ruedita. El presidente Maduro ofreció una elección constituyente, se ha hablado que quizás van a ir a elecciones regionales, a elecciones de alcaldes y también de gobernadores, pero dicen que no hay, Diosdado Cabello, diputado Diosdado Cabello, dice que no va a haber ningún tipo de elección, nada. Entonces tienen ese juego como trancado, pero podríamos también tomar en cuenta, porque aquí lo dijo yo Magdaleno, por ejemplo, que es politólogo y él es experto en todos estos temas, dice que es preferible agarrar, ir ganando ese salami, entonces poquito a poco, que a nada, pero la gente no quiere eso, y tú ves cómo está la gente resteada que aquí, o elecciones generales, o nada. ¿Cómo se resuelve un conflicto así? Simple y llanamente dándole a la gente algo que la gente considere que es de primordial importancia para lograr un mínimo de seguridad acerca de la voluntad del gobierno de darle continuidad a sus promesas. De manera tal que la presión de la gente buscando ciertas y determinadas demostraciones hay que evaluarla y ver cuál es la medida de lo que la gente quiere. Porque la gente de la oposición en Venezuela está con un nivel de motivación por el logro de cambio enorme. Entonces, ¿qué es lo que satisface? ¿Qué es lo que satisface? Ya el tema de las promesas ya no cuadra. Además hay una cosa que porque no hay credibilidad. Viendo. Por supuesto que no hay credibilidad y una de las cosas que está gravitando sobre el gobierno es la falta de unidad de criterio sobre el liderazgo. ¿Quién es el líder del gobierno? ¿Es el presidente o es Diosdado Cabello? Yo me temo que ahí como que hay algo que no está claro, porque el presidente dice una cosa y Diosdado dice otra, de manera tal que es posible que ellos no tengan tampoco coherencia ni sepan para dónde ir. Me queda un minutico, por favor. Quisiera que tú me compararas el proceso que se está viviendo. ¿Es inédito? ¿Hay algo parecido en la historia de algún país de esta crisis de gobernabilidad que tenemos y cómo se resuelve este conflicto o cómo han sido otros procesos que se te parezca? Sí. En Nicaragua hubo un conflicto entre poderes que fue muy grave durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, fue muy importante. Y también en Colombia, al final del gobierno del presidente Pastrana, algo semejante se planteó sobre la posibilidad de la decisión de crear un cuerpo especial con el apoyo de Naciones Unidas para detener lo que ellos llamaban la mancha de la matanza. Querían ponerme al frente del equipo técnico y yo dije, no, para nada,
porque a lo mejor hubiera caído dentro de la matanza, Dios me libre. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, y bueno, te Pedro. volveremos a invitar pronto porque esto es una resolución de conflicto y necesitamos expertas como tú para ver y darnos luz para ver qué se puede hacer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y todo sea por la paz de Venezuela. Ya regresamos con más para ustedes con Todo y Pensini por Globovisión.